¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotano en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy es un día muy importante para el Perú. Hoy está de aniversario la bella, preciosa y hermosa Ciudad Blanca. Están ya todas las actividades siendo transmitidas por varios canales a nivel nacional. Mucha gente, por supuesto, ha viajado para allá. De esta manera también se impulsa el turismo. También está de aniversario Huánuco, ¿verdad? Una hermosa ciudad también que he tenido el gusto de conocer. Ambas ciudades que he tenido el gusto de conocer, tanto Arequipa como Huánuco, en diferentes oportunidades, y vale la pena darse una vuelta por ahí. Hay que impulsar también de esta manera el turismo interno y aparte conocer más de lo nuestro, antes de repente de pensar en ver otras opciones en el extranjero, que no está mal, por supuesto. También hay que conocer nuestra tierra, hay que estar en contacto con nuestra gente. Hay lugares históricos que tenemos nosotros como peruanos definitivamente que conocer, y nuestra rica gastronomía, por supuesto, que es uno de los principales motivos por los cuales muchísimos turistas vienen aquí a nuestro país a conocer. Y hoy también se conmemora una fecha bastante luctuosa, bastante penosa. Hoy, 15 de agosto, hace 16 años, un fuerte sismo en el nivel 9, recordemos, en el grado 9 de la escala de Mercalli, sacudió la zona de Pisco y los alrededores, Cañete, Ica, y dejó un resultado, un saldo realmente trágico para nuestro país. Probablemente uno de los desastres naturales más impactantes y devastadores que ha tenido en el siglo XXI nuestro país. Hablamos del terremoto de Pisco, dejando casi 600 fallecidos, más de miles de heridos, y se contabiliza, según el INDECI, más de 600.000 personas afectadas. Hablamos también de viviendas que no han podido reconstruirse. Lamentablemente, hoy se ha registrado un simulacro a nivel nacional que es importante que justamente nosotros también participemos. ¿Para qué? Para estar preparados, sobre todo. Tenemos pequeños en casa, tenemos adultos mayores. Hay que también nosotros ya coordinar de manera interna con los integrantes de nuestra familia, nuestro grupo familiar, cuáles van a ser las funciones en caso ocurriera un desastre, que por supuesto no estamos libres. Estamos en una zona altamente sísmica, ahí se encuentra ubicado justamente el Perú, y un posible sismo fuerte, un terremoto que tanto se habla, porque estamos dando cuenta que hay un silencio sísmico aquí, sobre todo en la capital, bastante prolongado. Entonces hay que estar preparados, la mochila de emergencia es importantísima, por favor. A los pequeñitos que lo tienen muy claro, porque en los colegios se está incentivando y esta cultura justamente de prevención, que debería también, por supuesto, calar en nosotros los adultos, ¿no? En los colegios se aplica muy bien los protocolos, también en las instituciones, pero en las empresas, ¿cómo se está llevando esto? Hay empresas que son muy informales, hay viviendas que se han construido de la forma que han podido, evidentemente por la situación económica muy precaria que cuenta justamente estas familias, ¿no? Entonces estas viviendas se han construido de repente en zonas no aptas para la construcción, sin los materiales adecuados, sin el apoyo, la asesoría de algún ingeniero civil. Se entiende que la mayoría de viviendas que actualmente tenemos en el Perú se ha hecho con lo poco que ha podido o que han podido justamente los integrantes de esa familia conseguir, pero tienen que de alguna manera fortalecer sus viviendas, las columnas, las vigas, tratar justamente de estar preparados para evitar ser víctimas de algún desastre natural como un fuerte sismo o un terremoto que puede cobrar nuestras vidas. Así que desde aquí hacemos un llamado, por favor, que no falte la mochila de emergencia. Si tenemos pequeños en casa, niños, por ejemplo, bebés que son lactantes de repente o que requieren algún medicamento, tiene que estar en la mochila de emergencia. Una mantita, una radio para estar siempre informados de lo que está ocurriendo, una linterna, medicamentos básicos para las personas que tienen, que ya están en la tercera edad, de repente algunos pequeños que toman cierta fórmula, qué sé yo, de repente también los adultos. Hay que estar preparados, que la mochila no exceda, ojo, un peso que pueda ser para usted perjudicial al momento de repente de salir de su vivienda. A los que viven en los pisos superiores, buscar dentro de su vivienda, dentro de su departamento, una zona segura, buscar el famoso triángulo de seguridad que se encuentra a veces debajo de las mesas, ¿no? Debajo de las vigas también. Tenemos que estar preparados, no estamos libres, y lo ocurrido en Pisco solamente es una muestra de cómo la naturaleza también nos golpea y nos azota. Bien, vamos a pasar a otro tema que
tiene que ver con el ámbito internacional. ¿Qué está pasando en Ecuador? Realmente preocupante la situación de Ecuador. Un nuevo crimen político ha azotado a Ecuador en las últimas horas. Se trata del asesinato del político y dirigente sindical Pedro Briones. Él era del partido del expresidente Rafael Correa. Ha sido víctima de un tiroteo que lamentablemente ha cobrado su vida. Hace poco nada más, solamente hace unos días, estamos dando cuenta de algo terrible que había ocurrido en Ecuador. Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia, había sido asesinado a plena luz del día, delante de muchísima gente que fue a ver y a participar de su mitin, con un fuerte cordón de seguridad. Y cuando se encontraba dentro del auto que usaba para esta comitiva, fue interceptado por un sicario que minutos después es también abatido por la policía. ¿Qué está pasando en Ecuador que está colocando a este país en ojos del mundo, pero no de manera positiva, sino de la peor manera que pueda darse las cosas? La situación política en Ecuador es preocupante. Esta presencia marcada del narcotráfico que financia supuestamente campañas políticas, que financia a políticos en campaña y que, según recordemos este video que fue viralizado a los pocos minutos nada más de que se diera a conocer este triste atentado contra el señor Fernando Villavicencio, este grupo que salió a adjudicarse este crimen mencionando que no se metan con este tal alias Fito, que esto le pasa a los políticos que no cumplen con sus promesas en campaña y que reciben dinero en narcotráfico. Bastante preocupante en realidad. Ayer se dio a conocer el asesinato de Pedro Briones, alguien que pertenecía justamente al partido del expresidente Rafael Correa. Vamos a hablar sobre la crisis ecuatoriana con el señor Alejandro de Ustua. Él es un reconocido internacionalista que ya lo tenemos a través del libro telefónico. ¿Cómo está, señor de Ustua? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por brindarnos unos minutos y poder entender también lo que está ocurriendo en Ecuador, muy cerquita nada más. Estamos hablando de un país vecino que en menos de una semana está lamentando el fallecimiento de dos políticos. Sí, el magnicidio es un instrumento que se está afincando en la región, pero el problema que lo sostiene es algo más de más larga data, ¿no? Esto proviene de una crisis ecuatoriana muy importante de principios del siglo, con la sucesión de alrededor de 7 presidentes y la pérdida de institucionalidad del Ejecutivo, luego con la pérdida de institucionalidad del Legislativo, que ha sido disuelto con esta figura de la muerte cruzada. Y tenemos, en tercer lugar, un problema de orden público y un exceso de demandas, reclamos informales con organizaciones organizadas y no organizadas. Entre las organizadas estamos desde la CONAIE y el partido Pachacuti, que hacen demostraciones callejeras con cierta frecuencia, con gran impacto contra el gobierno o los gobiernos establecidos. Y por otro lado, estas manifestaciones informales, por llamarlo de alguna manera, que están vinculadas al crimen organizado, ¿no? Entonces, realmente el problema es muy complejo, aun cuando pareciera estar focalizado en estos magnicidios lamentables. ¿Está ligado directamente con la presencia del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas? El financiamiento del narcotráfico, probablemente no hay prueba de eso, que yo sepa, pero el supuesto razonable es que la capacidad de infiltración de este tipo de organizaciones es tan potente que efectivamente debe haber una intromisión manifiesta en estas campañas electorales, como puede ocurrir en el Perú, ¿no? Como ha ocurrido en el Perú en las movilizaciones, por ejemplo, en el financiamiento de las movilizaciones. Finales del año pasado, a principios de este año. Ahora, ¿cómo afecta a Ecuador esta situación? Están a puertas nada más de llegar los ecuatorianos a las urnas y elegir un nuevo presidente en medio de esta crisis que están atravesando. ¿Cómo los afecta más?
afecta extraordinariamente. Lo que Ecuador atraviesa hoy día un shock de inseguridad ciudadana mayúsculo. No es que Ecuador haya carecido de manifestaciones violentas antes, a través de las revueltas en las cárceles, a través de manifestaciones callejeras, el incremento extraordinario de los asesinatos callejeros, de la presencia de sicarios, algo que no está alejado de nuestra realidad cotidiana aquí en el Perú, ¿no? Pero para el Ecuador esto es un país de 18 millones de habitantes, es la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población peruana, en un territorio que es alrededor del 10-15% del territorio peruano. Esto tiene una mayor capacidad de impacto, ¿no? Ahora, el problema es que esto no existía en el Ecuador. Ecuador no era un país vinculado al narcotráfico, no tenía sembríos, no tenía producción, con las justas era un país de paso, pero ahora vemos que el narcotráfico está arraigado a través de organizaciones extranjeras y organizaciones internas, cuya pista es difícil de seguir. Y bueno, están siempre los especialistas que terminan a las diferentes bandas, pero el hecho concreto es que está arraigado. Y bueno, el impacto en el Estado es un impacto muy importante que contribuye tanto al ámbito de la falta de gobernanza como a el problema de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Es un problema grave. Claro, lo cual también afecta, imaginamos, la campaña de manera notoria, puesto que nadie puede estar libre. Por más seguridad que pueda tener, y lo hemos visto con Fernando Villavicencio, tenía un cordón de seguridad, y a pesar que estaba a la luz del día y saliendo a un meeting, fue asesinado. Sí, bueno, usted puede regular lo que desee sobre el procedimiento, ¿no? Como usted me menciona bien, no parece normal que con la seguridad alrededor suyo en una manifestación pública se haya logrado golpear a este candidato, a asesinarlo de una manera eficaz, no por eficaz quiero decir justificada, ¿no? Ni mucho menos. Eso llama la atención, pero digamos, revelaría que hay una red en la organización, en el montaje de este operativo. Esto es un operativo cuya fuente tiene que ser todavía identificada, pero es un operativo eficaz del delito de mayor trascendencia, que es el magnicidio en cualquier estado, que se da en un contexto de mucha violencia y de deterioro grave de las instituciones. Claro, y esperemos también que estas modalidades de sicariato, de atentados, nos importen, ¿no? Porque estamos bien cerca y preocupa también justamente que esto se repita, ¿no? Y que pueda también de repente llegar a otros países. Bueno, no mire, esperanzas en torno a esa fenomenología es imposible tener. La realidad es la realidad. No podemos trabajar, no podemos afrontar el problema en base de ojalá que nos ocurra en el Perú, pero no ocurre en otras partes. Ha ocurrido en Colombia, en numerosas oportunidades, está ocurriendo en Ecuador, en otras escalas ha ocurrido en Brasil, en Bolivia ocurrió hace muchos años en Cochabamba, y en el Perú las víctimas son empresarios o ciudadanos comunes y corrientes, pero obviamente los políticos no están exentos. Nadie está exento de un ataque de esta naturaleza. De manera que el consenso social para luchar contra esta plaga criminal debe consolidarse, y no parece estar lográndose ese resultado, ¿no? Ha habido una tolerancia con el narcotráfico, la tolerancia con el ingreso de migrantes no controlados, migrantes bienvenidos, pero lo que no es tolerado es la falta de control de los migrantes. Tolerancia con el asaltante que porta armas de manera ilegal, ¿no? Hay una falta de imposición de la autoridad legítima y legal
del gobierno sobre estos grupos que debe comenzar a ejercerse sobre la marcha. Eso no se trata, esa cosa elemental, ese instrumento elemental para ejercer el gobierno no es un asunto de esperanza, es un asunto de trabajo y de responsabilidad cotidiana de todas las autoridades y de la sociedad. Pasamos a otro país, el triunfo en las primarias de Javier Milei. Algunos dicen ya que esta aceptación con la ciudadanía va a significarle ya ser próximamente el presidente de Argentina. ¿Qué lectura le da eso? Es una situación muy compleja, ¿no? Que sostener que porque ganó las primarias en sus partidos, con el 30% por encima de las victorias de otros candidatos en sus partidos, con algo menos de atracción de voto, no implica que el señor Milei sea el favorito, ¿no? Está todavía mucho por verse. Las alianzas, el juego de alianzas y de alineamientos debe ser muy potente en este momento en Argentina. El escenario está dividido en tercios, de manera que alguien va a tener que desempeñar el rol el equilibrio de la balanza. Ese alguien puede ser probablemente el peronismo oficialista, porque no parece que vaya a triunfar el señor Massa. Entonces el juego político en Argentina se ha abierto extraordinariamente. Milei ha aparecido como una representación de extrema derecha, con propuestas que yo no llamaría liberales, no, más bien son propuestas libertarias en el sentido en su versión anárquica, más que su versión liberal, con mucha furia, justificada probablemente, y eso no anuncia buenas consecuencias. Lo que sí anuncia buenas consecuencias es el ojalá termine en Argentina el abuso del partido de gobierno, del partido peronista, el dispendio, la prebenda, el empleo público gratuito. La corrupción también, ¿no? Terribles casos de corrupción, una inflación, un nivel de pobreza que pasa el 40%. Todo es un conjunto de fenómenos engarzados que vienen desde el año 2000 con la crisis de la deuda a finales del siglo pasado, pero la descomposición viene muy anterior, ¿no? Este último ciclo de descomposición es muy grave. Usted acaba de mencionarlo, es tan grave como el 41% de pobreza en un país que tuvo la clase media más ilustrada y más de mayor renta per cápita en América Latina hace 50 años. La decadencia argentina es algo que obviamente los argentinos no pueden tolerar, pero sin embargo votan por ella eventualmente, y el resto de países latinoamericanos vemos con algún pesar, porque Argentina es una fuente de generación de economías, de integración, si fuera bien manejada, ¿no? Pero no es el caso hoy día. Claro, es bastante particular su forma de ser, ¿no? Es un tanto procaz, se declara rockstar, es bastante confrontacional también con sus contrincantes. Tiene, digamos, ciertas cualidades que no se ve constantemente puesto en un político, ¿no? Bueno, no se ve en un jefe de Estado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? En un político sí se ve. Milei ha probado ser un muy buen político, digamos, trabajando, desarrollando una carrera política singular, ¿no? En términos cuantitativos, completamente fuera al margen de la figura del establishment, pero no aparece todavía la figura del jefe de Estado, ¿no? El discurso de Victoria ha aparecido el más furibundo representante de un partido político y de una ideología,
antes que un futuro jefe de Estado. Porque va a tener que tender puentes, llegar a consensos. De repente para la campaña puede ser buena y decir, no, se acabó el gobierno asistencialista, se acabó un gobierno que está despilfarrando dinero, cerramos tales ministerios, pero ya si en caso él es elegido como presidente y asume, va a recibir un país que está totalmente en crisis económicamente y con otros factores también que ya se ha mencionado antes. Bueno, los consensos surgen de las alianzas. El problema es que hay alianzas que sirven a la gobernabilidad de un país en crisis, como usted menciona, y hay alianzas que trabajan en contra, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Las alianzas que ha forjado el peronismo no han contribuido a la construcción de la Argentina o a la recuperación de la Argentina. Todo lo contrario, la han puesto de rodillas. Entonces hay alianzas y alianzas, hay consensos y consensos, ¿no? No se ve en la figura de Milei un jefe de Estado capaz de todavía de tender puentes de manera constructiva, en que eventualmente puede ser que él sepa que no va a ganar. ¿Usted cree que es así? ¿En tu experiencia cree que no llegaría a ser el presidente de Argentina, que digamos tuvo suerte en las primarias, pero después ya se va a desinflar esta popularidad que está teniendo en los últimos meses? No creo que se desinfle, porque el malestar en Argentina es muy grande. Probablemente Milei, la cantidad de votos que ha recibido Milei, el 30%, no correspondan todos a la militancia, sino más bien debe haber un muy fuerte voto de protesta que se ha ido para ese lado. Ese voto de protesta puede ser móvil, puede transitar de ese sector a otro sector en las elecciones del próximo octubre. Pero claro, esto requiere de cierta racionalidad y buen trato en la denominada clase política argentina, que ha dejado mucho que desear, y no se ve hasta ahora que dirigente se apura efectivamente con llevar a ese tipo de acuerdo que de largo plazo que permita un resurgimiento de la Argentina que todos deseamos. Bien, muchas gracias, señor Alejandro de Bustos, ha sido usted muy gentil, muchísimas gracias, hasta luego, muy amable, hasta luego. Ahí estamos conversando con el reconocido internacionalista, el señor Alejandro de Bustos, sobre lo que pasó inicialmente en Ecuador, que nos tiene muy conmocionados, muy consternados, el crimen de 12 políticos en menos de una semana, y también este triunfo en las primarias de Javier Milei, un político bastante particular, por decirlo menos, ¿no? Bastante particular, pero como lo mencioné hace un momento nuestro invitado, es un voto de protesta, pues. Argentina está pasando por una crisis económica terrible, una inflación nunca antes vista, un nivel de pobreza preocupante. El peso va a desaparecer, a decir de Milei, si él fuera elegido presidente, y va a dolarizar la economía de Argentina. Es un voto de protesta, es un voto que definitivamente pues lo que busca es un cambio, ¿no? Bien, vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en Detrás de la Verdad. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Continuamos en Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú, y vamos a pasar al campo nacional. Vamos a aterrizar ahí lo que está pasando en la política. Cada día más el señor Soto, presidente del Congreso, ¿dónde lo han sacado este señor? ¡Qué barbaridad de anticuchos que puede tener el presidente del Congreso!
Ya se está listando por ahí, bueno, no hay que ser muy adivino, aquí también lo hemos dicho, cuando eligieron a Alejandro Soto, algo se esconde de ahí. No hay que ser muy suspicaz, ni ser muy adivino, ni tener dotes de brujo para saber que la permanencia de Alejandro Soto iba a ser muy endeble al mando de la mesa directiva del Congreso, que probablemente no dure mucho el señor. Preocupante, preocupante lo que está pasando en el Parlamento con estos destapes que domingo a domingo estamos conociendo sobre estas denuncias que involucran directamente al presidente del Parlamento, lo cual es de verdad penoso porque mancha muchísimo más la alicaída ya y desdibujada imagen que tiene la ciudadanía del Parlamento. Vamos a regresar con ese tema más adelante. Ahora vamos a pasar con otro que es muy importante y que lamentablemente poco se ha tocado en los medios de comunicación con respecto al caso Callara. 35 años han tenido que pasar hasta la fecha para que finalmente se encuentre justicia de algo que ocurrió hace muchísimos años y que significó algo que probablemente, ojo, tenemos que mirar con atención porque podría darse también aquí. Acordemos de lo que ha pasado en las matanzas, estas protestas de diciembre y enero en contra del gobierno nacional de Dina Boluarte. Los delitos que van contra los derechos humanos no prescriben. Así que no deberían tampoco estar muy seguros por ahí. Pero en el caso de Callara fue algo terrible, se armó todavía, no sé si algunos de repente recuerdan, una comisión en el Senado. Se quiso de alguna manera cubrir lo que había ocurrido en esta zona de nuestro país con el asesinato de 35 peruanos. Y cómo es que demoró muchísimo tiempo para que finalmente se encuentre justicia. Miren ustedes, 35 años. Vamos a hablar de ese tema y nos va a ahondar seguramente muchísimo más con el doctor Carlos Rivera. Él es abogado del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo está, doctor Rivera? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Un gusto de conversar contigo y de hablar sobre este tema tan importante. Que poco se ha dicho, ¿verdad? Poco se ha dicho porque en estos últimos días no se quiere hablar del tema matanzas, ni derechos humanos, ni masacre, porque hay ropa tendida, ¿no? Si levantamos la alfombra, como que ahí hay mucho ahí todavía por encontrar con respecto a la actual situación que estamos viviendo. Mira, tienes toda la razón. Lamentablemente, luego de haber vivido demasiados años en la época del conflicto armado interno, los momentos en los cuales se causaron casos gravísimos de violaciones a los derechos humanos, como el que vamos a comentar, como el de Callara, donde estamos en un momento en el cual hemos lamentablemente vuelto a repetir justamente una historia como la del pasado, es decir, de crímenes violentos contra personas civiles, y sobre las cuales hay una suerte de manto de impunidad, ¿no es cierto? Y de protección a los perpetradores. Y creo que esta es una de las razones por las cuales, como tú comentas, siendo esta una noticia tan importante, yo diría de carácter histórico inclusive, por las circunstancias de la comisión del hecho, por la cantidad de víctimas, pero también por el tiempo que ha transcurrido. Tú lo has mencionado, 35 años desde que se produjeron los hechos. Recién es posible conocer una decisión judicial que restablezca la dignidad de las víctimas y que sancione adecuadamente a los responsables, pero ha pasado a ser una noticia casi inadvertida. Inadvertida en realidad, ¿no? Algo que es penoso, ¿no? Porque justamente como usted menciona, doctor Rivera, esto que algunos quieren tapar, esconder o no quieren reconocer lo que ha ocurrido en diciembre y en enero y en febrero aquí en nuestro país, que ha significado la muerte de casi 70 peruanos y 49 según las necropsias y las investigaciones realizadas por bala del ejército peruano. Es en realidad penoso porque esto podría repetirse, como usted también lo menciona. O sea, lo que ha pasado en Callara hace 35 años parece que la historia se vuelve a repetir en la actualidad. La violación sistemática de derechos humanos, hay situaciones muy diferentes. En el caso de Callara, y usted seguramente lo va a contar con más detenimiento, está relacionado a un atentado terrorista que hubo cerca de esta zona y que el ejército, no sabemos si con toda la inteligencia desplegada o poca tal vez, decidió atacar a la población que se encontraba en este pueblo, ¿no? Y que justamente algunos habían acudido para la festividad
de la Virgen, ¿verdad? Me parece que es la Virgen de Fátima, a ver si me equivoco, me corrige por favor, pero hablamos de una serie de cosas que se dieron, que lo que se buscaba, inclusive también aquí desde el Senado, era cubrir y tapar lo que había ocurrido allá, que era una masacre. Aquí en el Senado se mencionaba que fue un atentado terrorista. Sí, hay que recordar, para los que no han seguido de cerca este tipo de acontecimientos, que durante toda la década de los años 80, todo el departamento de Ayacucho se mantuvo bajo un control militar estricto, y en el cual se desarrolló una estrategia contrasubversiva, que era sumamente violenta, sumamente agresiva, siempre los terroristas, pero lamentablemente también contra población civil que no tenía nada que ver con el terrorismo. Y ese es el escenario en el cual se perpetran y se cometen este tipo de eventos brutales, ¿cierto?, contra personas civiles, sí. Como ocurrió en Pucayacu, como ocurrió en la comarca y como ocurrió en el caso Cayara en mayo de 1988, ¿no? Luego de la comisión de los hechos, lamentablemente la decisión del sistema de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público fue fundamentalmente facilitar un manto de impunidad sobre los perpetradores, ¿no? Y ese hecho y esas acciones se terminaron desarrollando, como tú has mencionado, inclusive en el Congreso de la República, donde la oposición de izquierda exigía... Generalmente aprista, ¿verdad? Hablamos de un Senado mayoritariamente aprista. Exactamente. Y de nuevo, la mayoría aprista de este momento determinó una conformación de una comisión investigadora presidida por el entonces senador Carlos Enrique Melgar, que básicamente tuvo como objetivo continuar los actos de encubrimiento. De eso me parece que no hay ninguna duda, y eso fue de público conocimiento, fue parte de un escándalo político de ese entonces, pero como ahora en el Congreso de la República, los números y la mayoría parlamentaria terminó decidiendo el encarpetamiento de una investigación que hubiese podido ayudar a que el curso de una investigación independiente tenga un curso distinto, ¿no? O que por lo menos existiera. Y esa es la razón por la cual ya en los años siguientes, más allá de la promulgación de las leyes de amnistía del año 95, en los hechos concretos, este crimen horrendo, gravísimo, que significó el asesinato de más de 40 personas, nunca pudo ser investigado, y que solamente ha sido investigado como consecuencia de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto del año 2003. Un pronunciamiento también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Exactamente. Hay un caso que mereció más de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana y que significó justamente, por lo menos, la existencia de un impulso en el curso de las investigaciones, ¿no? Ante un Estado absolutamente ineficiente y ante un Estado completamente condescendiente y que lo único que estaba garantizando es impunidad, me parece que acá un órgano internacional como la Comisión Interamericana ayudó a que este asunto permanezca vigente el reclamo de las víctimas hacia el Estado y a los órganos del sistema de justicia para que las investigaciones en algún momento prosperen o por lo menos como en el pasado en algún momento se inicien, porque en los hechos concretos, a pesar de la gravedad del crimen, el hecho concreto es que las investigaciones se paralizaron, el caso se cerró y se quedó en la más absoluta impunidad. Ahora, fue como una pelea al tipo David y Goliat si nos remitimos al trabajo que hizo el fiscal Carlos Escobar en Ayacucho, quien no se comió el cuento de que eran terroristas, de que lo único que hizo el ejército fue defenderse. Él fue al lugar de los hechos, fue a Cayara, recogió información, conversó con la gente del lugar, con algunos testigos que todavía quedaban, porque recordemos que una de las denuncias también que se hacen es que se empezó a silenciar a los testigos. Inclusive los cadáveres que habían sido enterrados en esa zona habían sido desenterrados y escondidos. Sí, bueno, ese hecho tan macabro en realidad se produjo en diversos casos, ¿no? Y solamente la acción diligente, la acción comprometida con la defensa de los derechos de la gente de algunos fiscales, como Carlos Escobar, como Ana Cecilia Magallanes en el caso Barrios Altos, o como en el caso de Víctor Hugo Villanueva en el caso de la Cantuta, ¿no es cierto? Eso es lo único que ha generado algún tipo de esperanza de parte de la gente, los familiares de las víctimas,
Y el hecho de que se logre preservar algún tipo de evidencia ante la arremetida de las Fuerzas Armadas para eliminarlas en el terreno de los hechos, ¿no? Eso a Carlos Escobar en algún momento le mereció imputaciones, persecución, acusaciones públicas, y el hecho de que termine solicitando asilo político en los Estados Unidos. Ahora nos sorprenderíamos, ¿no?, que un fiscal tenga que hacer eso como consecuencia de sus funciones, del cumplimiento de sus funciones, pero en los años 80 era una cosa más o menos normal. Y felizmente lo que hizo Carlos Escobar entre el año 88, 89, 90 fue justamente importante, y eso es con lo que ahora el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Penal Nacional ha valorado como evidencia suficiente para determinar que los militares tuvieron responsabilidad en la comisión de este gravísimo crimen contra los derechos humanos. ¿A quiénes se ha sentenciado, doctor Rivera? Mira, a ver, hay que partir del hecho de que el general José Valdivia Dueñas, que era en ese momento el comandante general de la Segunda División de Infantería, era el principal responsable y el que finalmente dio la orden para el curso de las operaciones. Y luego de eso se ha sentenciado a elementos del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería, dependientes directamente y funcionalmente del comandante general Valdivia Dueñas, y luego se ha condenado a 8 integrantes de 2 patrullas del ejército, las que fueron justamente misionadas para el cumplimiento de la llamada Operación Persecución, que justamente fue la orden escrita y la orden verbal que significó la ejecución extrajudicial de más de 40 personas, y luego la desaparición y el asesinato de otros testigos presenciales de los hechos, ¿no? Se ha condenado a, me parece, por lo menos 10 personas, ¿no? Y en algunos casos, como en el caso de Valdivia, se ha reservado la declaratoria de la sentencia porque Valdivia, hay que recordar, que hace año y medio fue condenado por el caso del secuestro de Gustavo Gorriti y los políticos que fueron secuestrados en el golpe de Estado de 1992, en el que también estuvo comprometido Valdivia Dueñas, en el que fue también condenado, y desde este momento él está, digamos, no ha habido prófugo de la justicia, y esa es la razón por la cual en este juicio no se ha leído una sentencia contra él, pero sí se ha hecho una reserva del juzgamiento hasta el momento que sea, ojalá, habido, ¿no? ¿Por qué toma relevancia si hacemos una comparación con lo que hemos vivido, doctor Rivera, en los últimos meses aquí en el gobierno de la señora Boluarte? Mira, primer dato que creo que hay que mencionar siempre es que lo ocurrido entre diciembre del año pasado y enero de este año, en realidad nunca debió ocurrir. ¿No es cierto? Somos un país que ha vivido gravísimos casos de violaciones a los derechos humanos, que tenemos una experiencia lamentable en este tipo de circunstancias, y que se suponía de la cual habíamos aprendido lo suficiente como para nunca más volver a repetir ese tipo de acontecimientos, para nunca más permitir que cosas como esta, me refiero a los crímenes, ocurran en mi país. Pero está presente, ¿no? En el sentido que cada vez que hay un pueblo que quiere protestar, que quiere levantarse, aparece el terruqueo, aparece el fantasma, y justamente dirigido, lo que creo que más pena da o indigna más, a pueblos o ciudades o departamentos donde precisamente han sufrido el terror y el horror del terrorismo. Mira, a eso iba justamente, ¿no? Me parece que en eso de que podríamos decir de lo que no se aprendió es justamente en entender qué cosa fue el terrorismo y por qué no se debe estar terruqueando a la gente, ¿no? En el caso de la gente, de los pobladores de Ayacucho, en el caso realmente triste de lo que viene ocurriendo con la gente de PUD, ¿no? De que desde un sector de los políticos en realidad se está casi considerando de que PUD es un departamento lleno de gente vinculada al Sendero Luminoso, y en realidad es una cosa de lo más, no solo repudiable, sino cuestionable desde un punto de vista político, pero que justamente ese tipo de percepción, ese tipo de apreciación desde la política es lo que ha terminado generando decisiones para enfrentar las protestas sociales de la manera tan brutal como ocurrió en diciembre del año pasado y enero de este año. Y por eso es que tenemos una presidenta de la República investigada por asesinato, ministros de Estado investigados por asesinato, y tenemos por lo menos 8 o 10 carpetas de investigación de los hechos ocurridos en los departamentos
Ayacucho, Lima, Junín, La Libertad, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, con crímenes gravísimos contra los derechos humanos. Que poco o nada se dice, ¿no? ¿Cómo van las investigaciones al respecto? ¿Ya se está individualizando a quienes habrían ocasionado estas terribles muertes? A la fiscal de la Nación como que poco no habla del tema, más de otros casos dirigidos a otros políticos o expresidentes tal vez, pero no a esto que debería darse toda la celeridad del caso, porque justamente lo que se quiere es que se identifique quiénes son aquellas personas, o si recibieron un mando o no recibieron un mando para atentar contra la vida de peruanos. Mira, las investigaciones han tenido diversos problemas, originados fundamentalmente por decisiones de la Fiscalía de la Nación. Primero se dividió en dos el sistema especial de derechos humanos para crear fiscalías de terrorismo. Luego se creó un equipo especial con fiscales bastante inexpertos en el tema. Y claro, eso no podía tener otra consecuencia que la de retrasar las investigaciones, ¿no es cierto? Y después, recién de 7 o 8 meses en algunos casos, como en el caso de Ayacucho, por ejemplo, ya han pasado 8 meses de los crímenes, recién se está teniendo, digamos, un curso de investigación, recién se está cumpliendo con la labor de una debida identificación. Ahora, no en todos los casos, ¿no es cierto? No en todos los casos. Solo en algunos casos se está identificando a los elementos de la policía o del ejército que han participado y que tendrían algún nivel de responsabilidad en la comisión de estos crímenes graves, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo que se ha perdido entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero es un tiempo que no se va a poder recuperar. Pero ese es un poco el estado de las indagaciones en este momento, ¿no? Obviamente estamos en investigaciones muy complejas, ¿no? Sinceramente complejas, ¿no? Pero lo importante es que creo que también es cierto que dentro del Ministerio Público hay una experiencia en la investigación de este tipo de casos, ¿no? Y me parece que en eso lo que se tendrá que sustentar la Fiscalía para impulsar de la manera más seria y objetiva justamente las investigaciones, que necesariamente tienen que llevar no solamente a un buen puerto, sino al señalamiento de responsabilidad. Me refiero no solamente a las carpetas que están investigando los hechos ocurridos en cada departamento, de los 8 que ocurrieron crímenes graves, sino también a la carpeta de investigación que tiene en sus manos la fiscal de la Nación, y que es la carpeta en la que está investigada la presidenta de la Nación. Claro, que alcanza al más alto nivel, ¿no? Porque más allá que la señora Boluarte mencione que ella es la jefa de las Fuerzas Armadas, pero tiene comando, pero no tiene mando. Sí, claro. Pero mira, ahí me parece que la situación de Boluarte se ha ido complicando. Sí. Porque claro, para generar mecanismos de impunidad hay que tener poder político, ¿no es cierto? Hay que tener un nivel de control de las instituciones del sistema de justicia, y el hecho de Boluarte es que Boluarte no tiene ese control. Boluarte no es Fujimori, ¿no es cierto? Y por eso es que en el curso de las investigaciones de esa carpeta que está a nivel de la Fiscalía de la Nación, mi balance es de que se ha ido complicando la situación legal de Boluarte, ¿no? Y ese es un asunto que seguramente sobre el cual va a tener que rendir cuentas en un futuro inmediato ante el sistema penal de justicia. Claro, que esperemos que no sean 35 años, ¿no? Como el caso Cayara, ¿no? Esperemos que la justicia sea célere en ese caso. Sí. Ahora, yo creo que una de las cosas que marca la diferencia, inclusive en casos como el de Boluarte, es que las investigaciones se están haciendo de manera, digamos, por lo menos casi inmediata luego de producido los hechos, ¿no? Este proyecto de ley que ha presentado la señora Marta Moyano de la bancada de Fuerza Popular, que va justamente dirigido a que se revisen estas protestas del 2020 a 2023, junio de 2023, que obviamente abarca diciembre, enero, febrero, donde lamentablemente hay este número tan alto de fallecidos en las protestas, pero que se determine o se vincule con actos terroristas. ¿Qué opinión le merece? Inclusive se habla también del atentado, de lo ocurrido con esta casona del centro de Lima, frente a la Plaza San Martín, que el mismo dueño menciona que fue a consecuencia de una bomba lacrimógena, el asesinato del suboficial Sonco, que las investigaciones dan cuenta que el señor ha sido asesinado por un policía en retiro, pero también está siendo considerado en este proyecto.
Mira, mira, yo creo que son parte de las complejidades y dificultades que tienen que enfrentar las investigaciones, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que son proyectos, iniciativas políticas que solamente van a generar, llamémoslo, ruido político, pero que creo que no van a tener un mayor impacto en el curso de las investigaciones. Primero porque hay una fiscalía que, mal que bien, está cumpliendo un papel importante en el impulso de las investigaciones, que si bien es cierto no ha formalizado ninguna investigación, es decir, todavía no ha presentado ninguna investigación a la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial, pero también es cierto que ya nos encontramos en un curso de investigación en el cual es evidente que los hechos que se están investigando son crímenes contra los derechos humanos y que la ley penal nacional los califica como homicidios, como asesinatos, como lesiones graves o lesiones simples, y por lo tanto eso, mira, la experiencia me dice que va a ser bastante complicado que tenga una recalificación o un desvío de la calificación penal para que sean señalados esos casos como casos de terrorismo. Yo lo veo sumamente complicado. A mí me parece que en términos, llamémoslo más jurídicos, penales, a mí me parece que el proyecto es un verdadero disparate. Me parece que Marta Moyano lo único que quiere hacer es generar probablemente lo que se decía en su momento, un ruido político, pero simplemente para maltratar el curso de las investigaciones. Pero creo que Moyano no tiene ninguna capacidad legal ni jurídica de encauzar una circunstancia como la que estoy Lo que sí demuestra aparentemente una desesperación de ciertos grupos al interior del Congreso en querer tapar lo ocurrido durante las protestas, ¿no? Sí, claro, obviamente. A eso me refería yo, de que son parte de los problemas no legales, no jurídicos, sino políticos que están enfrentando las investigaciones. Ahora, la mayoría que controla el Congreso de la República se siente con el poder suficiente como para poder entorpecer el curso de la actuación del sistema de justicia, ¿no? Y desde todo punto de vista, de prosperar una iniciativa de esa naturaleza, para mí no sería otra cosa sino una gravísima interferencia en el curso del sistema de justicia. No puedes tú, desde el Congreso de la República, pretender reconducir las investigaciones bajo un criterio político simplemente para achacar responsabilidades y para pretender criminalizar a quienes son las víctimas de los hechos graves de violaciones a los derechos humanos, ¿no? En vista de las investigaciones, doctor Rivera, ya para terminar, y usted lo sabe con más detenimiento o tiene más información que nosotros, ¿estas investigaciones están dirigidas a la señora Boluarte como principal responsable o el señor Alberto Tarola, su presidente del Consejo de Ministros? O sea, ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. ¿Hay un hilo ahí que los vincule a ellos o es que todo va a quedar entre los comandos? Mira, de hecho la investigación, mejor dicho, las investigaciones de los crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre diciembre y enero, que en realidad tienen diferentes responsables. Y ciertamente tendría que desarrollarse una sola investigación que comprenda inclusive la Presidenta de la República. Pero hay un mandato constitucional que establece que los altos funcionarios como la Presidenta de la República o los ministros son investigados en un fuero especial. Ese fuero especial es la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y esa es la razón por la cual hay dos carpetas de investigación diferentes, ¿no? De lo ocurrido en Ayacucho, de lo ocurrido en Puno y en otros departamentos, ¿no? Por lo tanto, el avance de las investigaciones en las fiscalías provinciales o del equipo especial, me refiero al de los casos particulares de Cusco, Ayacucho, Junín, es un avance que va a tener un nivel de repercusión importante en el curso de la investigación que se está haciendo Boluarte en la Fiscalía de la Nación. Pero además, con conocimiento te digo que la propia Fiscalía de la Nación ha estado desarrollando varios actos de investigación, justamente a pedido de las partes agraviadas, que ha significado la incorporación de elementos de información sumamente importantes sobre la vinculación de la Presidenta de la República a los hechos que son materia de investigación.
Por lo tanto, a mí me parece que estamos ante una historia completamente diferente y en la que no tengo duda que en el momento que corresponda se va a determinar la responsabilidad, no política, sino legal, ¿no es cierto?, de la Presidenta de la República. Dina Boluarte terminaría presa a su criterio. ¿Disculpa? Dina Boluarte terminaría presa a su criterio. Sí, yo no tengo ninguna duda que esto va a ocurrir así. Bien, doctor Rivera, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, muchas gracias, doctor Rivera. Estamos conversando con el doctor Carlos Rivera. Él es un reconocido abogado del Instituto de Defensa Legal, hablando inicialmente sobre el caso Callara y también tocando temas relacionados con lo que ha pasado en los últimos meses aquí en nuestro país. Las protestas que han generado lamentablemente este saldo luctuoso para nuestro país. Hablamos de 70 fallecidos. Terrible realmente. El doctor Carlos Rivera nos comenta que el camino que va a seguir las investigaciones tarde o temprano van a dar con la señora Dina Boluarte, o sea, al más alto nivel, la señora Boluarte, el señor Alberto Tarola, y que lo que le esperaría a ella en adelante, así demore seguramente las investigaciones, sería la cárcel, ¿no? Así que creo que el caso Callara, como lo estábamos comentando, es como para tenerlo en cuenta como muestra, ¿no? Los crímenes contra los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así pasen 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Miren el caso de Daniel Urresti. Fue, recuerdan ustedes, apresado, fue declarado como autor intelectual de este asesinato del periodista Hugo Bustíos. Así hayan pasado tantos años, era candidato a la alcaldía, candidato a la presidencia, fue ministro del Interior, fue también congresista de la República, no prescribe. Entonces, aquí estamos hablando de 70 fallecidos, estamos hablando que 49 de ellos, según las necropsias realizadas, fueron a consecuencia justamente de balas con las que cuentan las Fuerzas Armadas. Entonces, este cuento que se nos quiso vender, de las balas de Undún, que dijo inclusive la propia Presidenta de la República, por supuesto que ha quedado desvirtuado, ¿no? Y lo que se lamenta muchísimo es que se siga usando la imagen o el nombre del suboficial Sonko, que ha fallecido, recordemos, en Puno durante estos días de la protesta, pero no a consecuencia de haber sido emboscado o atacado por la ciudadanía, sino por un policía en situación de retiro que atentó contra su vida y que luego colocó su cuerpo en este patrullero y lo quemó. Entonces, y ya hay una investigación más que clara al respecto, pero poco se dice, lamentablemente. Es más conveniente usar este caso para decir, ellos mataron a un policía, ellos quemaron vivo a un policía, y sabemos que eso no es así. Vamos al corte y regresamos con más aquí Detrás de la Verdad en Nacional TV Perú. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Continuamos en Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú y ya se encuentra aquí en Estudios Centrales la doctora Ana María Martínez ¿verdad? Me corrija, que invitada, por favor, directora general del Centro de Estudios en Justicia. Vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción. Esto lamentablemente es noticia de todos los días. Estamos hablando de que tenemos expresidentes que están presos. Solamente en los últimos tiempos probablemente recordemos a dos que han fallecido en sus domicilios sin ningún proceso abierto, en el caso del expresidente Fernando Belaúnde Terry y el expresidente Valentín Paniagua, pero los demás en adelante o están con procesos abiertos
o están purgando condena, ¿no? Eso es en realidad penoso porque habla muchísimo de nosotros como país, que no hemos aprendido casi nada de las experiencias pasadas, de que no sabemos elegir número uno, y aparte también que los partidos políticos, los filtros como que no funcionan muy bien, porque nos ponen candidatos que lejos de tener de repente buenos pergaminos para poder liderar un país como el nuestro, parece que tiene más antecedentes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y para hablar de esto que es tan importante y que a nosotros de verdad deberíamos tomarlo en cuenta. ¿Cómo podemos hacerle frente a la corrupción? ¿Cómo podemos sacarnos ya este lastre que estamos cargando por muchísimas décadas? Sí, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación del Ministerio de Justicia para hacer esta entrevista. Desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que es el órgano de capacitación jurídica en temas de justicia y derechos humanos, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos está haciendo todo un plan de trabajo de capacitación en lucha contra la corrupción, ¿no? Para fortaleciendo las capacidades de todos los servidores públicos en temas de integridad. Es sabido pues que todos los países latinoamericanos estamos pasando por esa etapa de corrupción, ¿no? Una crisis terrible de la cual no salimos, ¿no? Exacto. Argentina es un claro ejemplo, Argentina, Ecuador. Parece que esto como que no nos hace quedar muy bien, ¿no? Como países. Exacto. ¿Qué está fallando ahí? ¿Cuál es el componente que hace que nosotros repitamos siempre esa terrible experiencia de encontrar líderes o partidos o representantes, autoridades o funcionarios corruptos? Bueno, yo creo que es también un fenómeno que está pasando no solamente en América Latina, sino también en otros países, y que desde nosotros, desde nuestro sitio que trabajamos como funcionarios públicos, tenemos que tomar conciencia y hacer justamente ejes estratégicos, ¿no? Que permitan justamente luchar contra este flagelo que es la corrupción. En tal sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha venido pues haciendo un programa de capacitaciones en donde se pueda fortalecer las capacidades de diversos actores, ¿no? En los servidores públicos, los oficiales de integridad, todas las entidades públicas del Estado tienen una oficina que está liderado por un oficial de integridad que se encarga justamente de fortalecer y de coordinar, ¿no? Dentro de su institución todas las denuncias que desde el ministerio, en cada entidad, pueden hacer los ciudadanos en contra de las funciones o las cosas que vienen viendo de las autoridades, ¿no? Incluso los mismos servidores públicos al interno de su institución puede denunciar actos de corrupción o pocos transparentes que puedan ver en su entidad, ¿no? Hablamos de que millones y millones de soles que se van a la corrupción, lamentablemente, cuando pueden ser utilizados o destinados para la construcción de nuevos hospitales, nuevos colegios, mejorar probablemente o hacerle frente de mejor manera a la inseguridad ciudadana. Sí, casualmente sabemos que hay millones que se desperdician en ese tema, pero también hay que ver el lado positivo. En este caso, por ejemplo, todo el dinero que está proveniendo de la corrupción, que es expatriado al Perú, se está destinando también a temas de capacitación, a temas de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos y también de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos cuenta con un presupuesto que se está destinando justamente al fortalecimiento de capacidades de todos los funcionarios y servidores públicos en temas de integridad y lucha contra la corrupción, así como a los futuros abogados. En este caso, por ejemplo, estamos... Son asesores, buena parte de estos funcionarios tienen justamente asesores, abogados, penalistas, constitucionalistas, y que ellos deberían en todo caso pues de alguna manera dirigirlos y evitar que caigan en ese tipo pues, de tentaciones, ¿no? El poder es muy sensual. Sí, claro, o sea, es una etapa que tiene todo un proceso, ¿no? Pero estamos avanzando en ello. Le pongo por ejemplo que el día de mañana vamos a iniciar un simposio denominado Transparencia
gobierno abierto como herramientas de la lucha contra la corrupción, y este evento académico está dirigido a los esigristas de Derecho. ¿Y quiénes son los esigristas de Derecho? Son estudiantes de Derecho de los últimos años, ¿no?, de las facultades de Derecho del Perú, de las diferentes universidades del Perú, que brindan un servicio público al Estado a través de un año, y que ellos pues de esa manera van a aportar a la gestión pública y van a aprender también de cómo funciona el Estado. En este sentido, el Centro de Estudios, el Ministerio de Justicia, ha considerado que estos futuros abogados sean capacitados y preparados en estas herramientas que les permita conocer y más adelante luchar contra la corrupción, ¿no?, como son, por ejemplo, la transparencia, el gobierno abierto, que nos permite justamente que la información pública sea de acceso público y que toda persona, a través de sus derechos constitucionales, porque está consagrado en el artículo 2 de la Constitución, numeral 5, que señala que toda persona tiene derecho al acceso a la información, puedan pues ejercer su derecho de pedir información, ¿no?, de estar bien informados también a través de toda la información que las diversas entidades públicas ponen al servicio de ciudadanos. Un sol que se invierte. Así es, la rendición de cuentas, claro, ¿no?, porque a través de las páginas y los portales de cada entidad pública también se coloca el rubro de transparencia todos los presupuestos que se gasta, los que se van y en qué rubro se van gastando, ¿no? Entonces es muy importante que nuestros futuros profesionales estén a la vanguardia de estas herramientas que se puede usar para la lucha contra la corrupción y ser un elemento desde el sitio que está trabajando o donde presta su servicio, en poder identificar eso y poder también hacer un control, ¿no? ¿Dónde se va a realizar ese simposio? Este simposio se va a realizar durante los días 16 y 17 de agosto en el auditorium del Colegio de Ingenieros, que está en el distrito de San Isidro. Va a ser en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y está pues dirigido a los estudiantes de Derecho de los últimos ciclos y los esigristas que brindan su servicio al ciudadano. ¿Gratuito? Sí, es completamente gratuito. Ya tenemos un aforo de 800 personas. Y bueno, los estudiantes universitarios de último ciclo que todavía tengan tiempo de inscribirse, los invitamos a inscribirse en este evento tan importante. ¿Se va a repetir ese tipo de eventos? ¿Va a ser de manera itinerante? Sí, por supuesto. Estamos haciendo, como le digo, en este año muchas capacitaciones en temas de integridad, lucha contra la corrupción, y en lo que va del público objetivo estudiantes de Derecho, también hemos programado más actividades en el transcurso de estos meses. Probablemente uno justamente los flagelos que tiene lamentablemente nuestro país como sociedad, parte de la inseguridad que nos azota todos los días, es justamente esto, la corrupción, que no podemos lamentablemente dejar en el pasado. Confiamos en autoridades y estas al poco tiempo nos defraudan. Prueba de ello es que tenemos muchos funcionarios, expresidentes, inclusive algunos en actividad, también algunos funcionarios públicos investigados. O sea, cuán importante es que esta lucha no cese, que sea cada vez mayor para evitar justamente que la ciudadanía tenga este concepto de las entidades del Estado. Claro, yo creo que desde el punto de vista de las entidades públicas, nosotros los funcionarios y servidores públicos tomamos conciencia de ello y creo que se tiene que fortalecer justamente nuestras capacidades de manera continua, y también pues el Estado tiene que interactuar definitivamente con la sociedad civil, que haya diálogos, ¿no?, que haya consensos, que haya transparencia en todo lo que hace el Estado y que el ciudadano lo pueda verificar a través de sus portales, de la información que puedan pedir por acceso a la información a las entidades públicas. Y que se atreva a denunciar, ¿no? Exacto. Si uno de repente ha notado que hay algo sospechoso ahí en lo que realiza cierto funcionario, atreverse a denunciar, porque evidentemente esto va a generar el cambio, ¿no? Claro. Básicamente las capacitaciones que brindamos, por ejemplo, en integridad, es justamente dar a conocer a los servidores públicos y que tomen conciencia y capacitarlos en que integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie me vea, ¿no? O sea, no solo hacerlo
cuando alguien me está viendo, sino a pesar de que nadie me ve, yo como servidor público hago las cosas de manera correcta, con honestidad, con compromiso, con transparencia. Bien, muchas gracias, doctora. Le pido ya para terminar que nuevamente reitere la invitación de ese simposio que se va a realizar para todos aquellos que quieran participar y sobre todo que es gratuito, por favor, para que eso no sea un impedimento de su asistencia. Sí, muchas gracias. El simposio se denomina La transparencia y gobierno abierto como herramienta de lucha contra la corrupción. Está dirigido a los estudiantes de Derecho de último ciclo, en especial a los esigristas que brindan servicio a las instituciones públicas. Están cordialmente invitados. Se llevará a cabo el día de mañana, 16 y 17, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bien, Muchas doctora, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder transmitir este evento y los temas que son de actualidad a través de este espacio. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Estamos conversando con la doctora Ana María Martínez Verde. Ella es directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y hemos hablado de un tema que lo tocamos aquí constantemente, casi a diario, porque lamentablemente está presente y evidentemente se tiene que hacer frente, que es la corrupción. Queremos justamente recuperar la confianza en nuestras autoridades, en los funcionarios públicos, y eso va a depender exclusivamente que también estemos enterados de cuáles son nuestros derechos y cuáles son también los mecanismos para denunciar si en caso hemos notado o hemos sido testigos de un acto de corrupción. No importa el monto, ojo, no importa que sea un sol, que sea 2, 5 o que sean millones, corrupción es corrupción, porque se les está quitando dinero al Estado que bien puede ser utilizado, destinado para diversas áreas o sectores que requieren precisamente mayor atención del Estado. Bien, hemos llegado ya al final en el programa. Se despide usted, Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz. Permiso. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.